En esta ocasión vamos a hablar de la fuerza. Todos hablamos de fuerza, intuimos lo que es la fuerza, pero conviene definirla claramente y ver realmente qué interacción tiene con el tiempo, que es una de las variables fundamentales. Para definir la fuerza hay que hablar de la capacidad de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, modificar su velocidad, acelerarle o frenarle. La fuerza es una magnitud vectorial porque tiene una dirección y un sentido. Y lo más importante que hay que recordar es que si una fuerza se está aplicando a un cuerpo con una determinada masa, que ahora lo analizaremos, si se está aplicando una fuerza, se estará modificando su velocidad, acelerando o frenando el cuerpo. Existen diferentes tipos de fuerza que se podrían clasificar, como las fuerzas de rozamiento, la fuerza centrípeta, por ejemplo, pero una de las fuerzas más conocidas es la fuerza peso, a la que simplemente le llamamos peso. Y es una medida de la fuerza con que nos atrae la Tierra o con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. He nombrado la fuerza peso en la Tierra, pero si estamos cerca de otro astro como la Luna, también tendríamos una fuerza peso que sería diferente. Tenemos el ejemplo de un astronauta en la imagen con una masa de 100 kilogramos, que eso es un peso en newtons, que es las unidades del sistema internacional, de 980 newtons. Es el peso que tiene en la Tierra. Mientras que en la Luna, ese mismo astronauta con una masa de 100 kilogramos tendría un peso de solamente 162 newtons, debido a la menor masa, al menor tamaño que tiene la Luna. Y por ello una menor fuerza de atracción, que es lo que definíamos como fuerza-peso. Ya que hemos mencionado la masa, pues la definimos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y hemos visto que es universal. Tanto en la Tierra como en la Luna, como en el espacio, seguimos teniendo la misma cantidad de masa. Y la masa define o nos da la medida de la inercia que tiene un cuerpo. Y la inercia es la dificultad para cambiar su estado de movimiento. Es decir, un cuerpo con más masa, más inercia, es más estable a la hora de modificar su movimiento. Si le queremos acelerar o le queremos frenar, cuesta más. Bueno, en estos momentos hay que citar a Newton. Vamos a utilizar ahora mismo la primera y la segunda ley de Newton. En la primera ley, Newton establece, se le llama la ley de inercia, establece que en ausencia de fuerzas exteriores, un cuerpo o una partícula continúa su estado o bien de reposo o bien de movimiento que lleva movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, que mientras no haya fuerzas, el cuerpo continúa su estado de movimiento. O dicho de otra forma, define que la fuerza es la causa de que se modifique esa velocidad, básicamente, ese estado de movimiento que lleva el cuerpo. Esta ley es la que nos permite explicar por qué, por ejemplo, esa bolita que vemos rodando en la imagen se va deteniendo poco a poco, porque existen unas fuerzas de rozamiento que le van frenando, le van quitando velocidad, o porque un patinador, incluso sobre un patín sobre hielo, que ahí hay muy poca fricción, pero hay algo de fuerzas de fricción, hay algo de rozamiento con el aire, pues esas son las causas de que se vaya frenando su velocidad, se vaya modificando y no se sigue manteniendo a velocidad constante. En la segunda ley, Newton nos explica en qué forma funciona esta relación entre la fuerza y la modificación de la velocidad de un cuerpo. Y nos dice en qué forma se modifica la velocidad de un cuerpo, en qué forma acelera en función de su masa y la fuerza que se le está aplicando. A partir de la fórmula de esta segunda ley de Newton, en el que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, se puede extraer que la aceleración es igual a la fuerza partido la masa. En esta ilustración tenemos un ejemplo muy gráfico de la segunda ley de Newton.
nosotros aplicamos una fuerza determinada a una masa que en este caso es muy grande, por lo tanto el resultado es una aceleración muy pequeña. Si redujéramos la masa, la aceleración sería mayor. La otra alternativa sería incrementar la fuerza. Con una fuerza mayor, manteniendo esa masa, conseguiríamos también una aceleración mayor. Al lanzar un implemento, como en el caso del lanzamiento del peso, una de las variables determinantes que están ahí en esa gráfica es la velocidad de salida del implemento. Esta velocidad de salida del implemento depende básicamente de la aceleración que le estamos aplicando, que le estamos generando, por el tiempo que dure esta aceleración. Además se le tiene que sumar una velocidad inicial v sub 0. Volvemos al caso del lanzamiento de peso y hacemos referencia a la fórmula de la segunda ley de Newton. Es decir, que la aceleración es determinada por la fuerza que se está aplicando a esta masa. La cuestión es que hemos visto en esta fórmula anterior que la velocidad resultado depende de la aceleración y del tiempo durante el cual se está aplicando esta fuerza que genera la aceleración. Dicho de otra forma, una fuerza que actúa durante un instante es un tiempo infinitamente pequeño, prácticamente cero. No consigue ningún efecto. Una aceleración que actúa durante un instante no modifica la velocidad del cuerpo. Para modificarla debe actuar durante un tiempo determinado. La velocidad depende de la aceleración multiplicada por un tiempo. Es en este momento cuando hay que introducir un nuevo concepto, que es el de impulso mecánico. Básicamente, el impulso mecánico es el producto de la fuerza que se está aplicando por el tiempo durante el cual se están aplicando. Si fuésemos capaces de aplicar la fuerza como robots, una fuerza absolutamente constante, no haría falta definirla mediante la integral de la fuerza respecto al tiempo y sería simplemente un rectángulo que se podría dibujar en esa gráfica. Es muy importante destacar, y además muy ilustrativo, que el impulso mecánico representa el área que hay bajo la curva f de t, es decir, la fuerza en función del tiempo. En esta imagen puede verse esquematizado un lanzamiento de peso y la fase final de impulsión con el impulso mecánico marcado en rojo, sombreado, que es el área que hay bajo la curva. Ese impulso mecánico es el responsable directamente de la velocidad con que despega el peso. Si pasamos a analizar un salto, por ejemplo, el impulso mecánico es el responsable de la variación de cantidad de movimiento que tiene el cuerpo, que es la masa por la velocidad. Como la masa no la cambiamos, nos cambia directamente la velocidad. En resumen, el impulso mecánico que se aplica durante el contacto del pie con el suelo en un salto genera la velocidad de despegue del salto y con ello pues la altura que se va a alcanzar. Esto que se ve en la imagen es un registro de fuerzas verticales durante un salto vertical en la modalidad de squat jump, un salto de posición estática en semiflexión. Puede verse una línea horizontal que marca el peso de la persona y todo el área que queda encerrado bajo la curva fuerza-tiempo y por encima del peso de la persona es el impulso de aceleración que le va a acelerar durante la impulsión para despegar. Esta imagen representa el registro de fuerzas de un salto con contramovimiento, en el que hay primero un movimiento de dejarse caer, una contracción excéntrica muscular, en el que se frena, o sea, se coge un impulso hacia abajo, se frena, se gasta un impulso mecánico en frenar, que es lo que pone ahí. Hay un impulso de flexión y luego un impulso de frenado, que pone IFR. Es todo el impulso que hace falta aplicar para frenar ese descenso y a partir ya del tiempo de cambio, que está ahí marcado con una línea vertical, a partir de ahí se está aplicando impulso de aceleración que realmente le está acelerando hacia arriba. Este impulso de aceleración
que está, es el área que está por encima de la fuerza de su peso y por debajo de la curva, ese área que está pintada de azul, ese área representa el impulso de aceleración y va a ser el responsable de acelerar al cuerpo. De ahí se obtiene directamente su velocidad de despegue. Bien, ¿qué ocurre ahora en una carrera de velocidad, por ejemplo? Aquí la aplicación de las fuerzas es un poco más complejo y entender cómo funciona el impulso mecánico puede complicarse un poquito más. Esta imagen representa el registro de fuerzas del suelo durante la carrera. La imagen que está en colores puede un poco representar tanto una carrera de fondo como una carrera de velocidad. Y a la derecha se ve la pequeña diferencia que hay cuando la carrera es de fondo, en un primer pico de impacto del talón y luego una impulsión, y en la parte inferior, pues una carrera directamente de antepié en la que se genera una única curva, digamos, con un único pico. En este caso, podríamos medir el impulso mecánico que hay en la fuerza vertical, sería todo el área bajo la curva roja, y en fuerzas horizontales sería una diferencia entre lo que hay en negativo por debajo del eje horizontal y lo que hay en positivo. Ambas fuerzas, tanto verticales como horizontales, deberían contemplarse para saber el impulso mecánico que se está aplicando durante la carrera. Algo curioso a destacar y que además explica lo que ocurre durante la carrera es que, como vemos en esta gráfica, las gráficas de más arriba corresponden a velocidades más bajas, en donde el tiempo en el eje horizontal es más largo y la cantidad de fuerza que se aplica es menor. Eso está expresado en veces el peso corporal. Llega a 2,5 o 3 veces el peso corporal. Mientras que las gráficas de más abajo corresponden a velocidades más altas y fijaros que el tiempo de contacto es mucho menor y los niveles de fuerza aplicados son muy superiores, 4,5 o 5 veces el peso corporal. Podríamos decir que a medida que aumenta la velocidad de carrera, el tiempo disminuye, aunque necesitamos aplicar un impulso mecánico mayor para ir a mayor velocidad. En esta gráfica tenemos datos reales del tiempo que está en contacto el pie con el suelo de un atleta de altísimo nivel, récord del mundo, Usain Bolt, y vemos cómo paso a paso se va disminuyendo ese tiempo de contacto, estando por debajo de los 100 milisegundos, 95, 85 milisegundos, cuando va a velocidad máxima. Tenemos que pensar que el impulso mecánico que está aplicando el deportista es el responsable de la longitud de cada paso. Como la frecuencia la mantienen más o menos constante, para ir a mayor velocidad hace falta una amplitud mayor, es decir, un impulso mecánico mayor. Pero para aplicar un impulso mecánico mayor en menos tiempo que dura el contacto cuando vamos a mayor velocidad, hace falta que el nivel de la fuerza sea muy superior. Pensemos que cada paso que se realiza a mayor velocidad se tiene que realizar en un tiempo menor, pero consiguiendo un área de impulso mecánico mayor. Esta es la gran paradoja que se da en la carrera de velocidad y la gran dificultad que tiene entrenar eso. Solamente pocas personas con un tipo de fibra muy especial, que tiene una contracción muy rápida, son capaces de aplicar esos niveles de fuerza en tan cortos espacios de tiempo. Esto es lo que en la jerga del entrenamiento, en la jerga atlética, se llama una persona muy explosiva, capaz de aplicar un gran impulso mecánico en periodos muy cortos de tiempo. Hay muy pocas personas con este talento natural genético. Un caso similar, muy parecido y muy relacionado, es el caso del salto de longitud. Un saltador, una saltadora que llegan a velocidades de 9,5, 10, 10,5 metros por segundo a la tabla de batida, son velocidades muy próximas a las máximas, un poquito inferiores, pero muy próximas a las que consiguen los mejores velocistas. Pensemos que a esa velocidad que llega a la tabla, el tiempo que tiene en contacto el pie con el suelo en el momento de la batida, es el tiempo que está aplicando fuerza, que está aplicando su impulso mecánico, es muy corto.
pues durante ese tan corto espacio de tiempo tendrá que aplicar todo el impulso mecánico posible que le dará el ángulo con que despega. A pesar de que un ángulo próximo a 45 o 42 grados sería el ideal, pues no es posible por esta velocidad a la que llegan. Y los saltadores de longitud pues terminan despegando del suelo con un ángulo próximo a los 23, 24, 25 grados como máximo. En este caso, a los saltadores de longitud les compensa más entrar a buena velocidad que hacerlo a una velocidad más baja para conseguir un ángulo más alto de salida.